En el siguiente apartado vamos a dedicarle unas palabras a las recomendaciones para la práctica clínica y cómo abordar el tema en consulta. En primer lugar, no debemos esperar a que los pacientes nos pregunten acerca de la sexualidad o que vengan con algún problema o disfunción sexual, sino que debemos buscar activamente y preguntarles cómo se encuentran en ese nivel, especialmente en aquellos que padezcan enfermedades crónicas como las que hemos dicho previamente y o que consuman fármacos que puedan influir en su sexualidad. Lo ideal sería realizarlo en un ambiente privado, en solitario, introducir el tema pidiendo permiso para hablar acerca de la intimidad. Los pacientes pueden sentirse más cómodos con alguien de su mismo sexo y más cercano a su edad. Es algo que tenemos que tener en cuenta por si existe algún compañero con el que se pueda sentir más cómodo hablando acerca del tema. Y habría que explorar e interrogar las distintas fases del ciclo sexual para ver en qué parte está la disfunción, revisando los antecedentes personales y el tratamiento del paciente y ver si esta disfunción se produce por alguno de estos aspectos, así como también habría que revisar las creencias acerca de la sexualidad y cómo afecta la sexualidad a su calidad de vida, para así poner el tratamiento más adecuado. No debemos olvidar establecer unas recomendaciones sobre los hábitos de vida saludables, modificables, que podrían hacer que se mejorara su sexualidad, como podría ser dejar de fumar, consumir alcohol, el control del peso y el control de la diabetes. Debemos de hacerles ver cómo la sexualidad cambia a lo largo de la vida y los cambios que acontecen con el envejecimiento fisiológico para así alinear las expectativas que tienen en relación a la sexualidad que mantienen. Hay que interrogar acerca de las necesidades del anciano y orientar hacia prácticas sexuales más satisfactorias o más adecuadas para ellos, sean cuales sean. Habría también que dejar que muestren su idea acerca de la sexualidad, intentar desmentir sus propias creencias limitantes, siempre teniendo en cuenta el contexto social del que proceden. A ofrecer las alternativas de tratamiento, nunca olvidar hacer un seguimiento, visitar nuevamente a los pacientes para ver qué tal van y siempre ofrecer terapia psicológica o de pareja o por lo menos informar acerca de ella. Hola, mi nombre es Manuel Gavilán y voy a ser el encargado de presentar tres casos clínicos sobre esta sesión que estamos realizando los residentes de Los Palacios sobre la sexualidad en el anciano. El caso clínico número uno va sobre la disfunción eréctil. Este primer caso, el paciente que es protagonista se llama Antonio y tiene 82 años y acude a nuestra consulta acompañado por su mujer. El hombre, avergonzado, lo que nos comenta es que lleva mucho tiempo que no es capaz de tener una erección y por lo tanto pues esto le está dificultando el tener relaciones sexuales. Antonio tiene los antecedentes personales que podemos ver aquí en la pantalla junto con el tratamiento que aparece aquí en el lado derecho de la pantalla. Para empezar, en este caso clínico, lo primero que tenemos que saber es cómo enfocaríamos la entrevista, ¿no? Lo primero es que tenemos que intentar que Antonio esté cómodo, explicarle que la disfunción eréctil es un problema frecuente y que existen tratamientos para la misma. Ya en privado, lo ideal sería preguntar si queremos que esté su pareja sexual delante durante la entrevista. Hay que evaluar la naturaleza del problema, cuándo ha empezado, la gravedad, la duración y cómo repercute en su calidad de vida y en la de su pareja, y los posibles factores precipitantes que están provocando el cuadro. También tenemos que preguntar sobre la libido, si tiene capacidad de excitarse, de eyacular o de llegar al orgasmo. Hablamos con Antonio y a él no le importa que su pareja esté presente. Él sigue muy enamorado de su mujer y nos comenta que no es cuestión de que le apetece tener relaciones sexuales. Sin embargo, nos dice que cuando lo intentan no consigue tener una erección satisfactoria. Esto le lleva pasando hasta en los últimos 10 años, pero no nos había consultado antes. ¿Deberíamos explorar físicamente a Antonio? Pues la respuesta es que sí. Deberíamos buscar signos que indiquen que hay una enfermedad vascular, que hay una neuropatía, signos de hipogonadismo, de enfermedad de Peyronie. También deberíamos realizar un tacto rectal y evaluar el tono del esfínter anal, así como el reflejo bulbocavernoso. En esta exploración, pues obviamente tenemos que asegurar la privacidad, la confidencialidad y el confort del paciente. Le hacemos una exploración física a Antonio que resulta normal. También deberíamos solicitarle pruebas complementarias.
Entre ellas, pues lo ideal sería glucemia plasmática en ayunas, hemoglobina glicada, un perfil lipídico, la testosterona matinal. Además, pues también deberíamos realizar un hemograma, una bioquímica, una función hepática, una PSA, una TSH, la gonadotropina o la prolactina, ya que pueden ser causas orgánicas de esta patología. Le hacemos una analítica a Antonio, que tiene un buen control glucémico y lipídico de esa enfermedad, y el resto de pruebas resultan también normales. Dentro de la evaluación de Antonio, pues tenemos que ver cuáles de sus patologías pueden estar relacionadas con el problema que presenta. Y vemos que puede estar relacionada con la disfunción eréctil, la hipertensión, la diabetes, el que haya tenido enfermedad vascular previa en forma de infarto de miocardio, el tabaquismo y otras enfermedades sistémicas como por ejemplo el EPOC, la enfermedad renal crónica o el síndrome ansioso depresivo. Una vez hemos identificado las posibles causas, nos vamos al tratamiento. Tendríamos que hacer una revisión completa de la medicación, ya que puede haber algunas que pueden desencadenar el cuadro. Realizamos una teleconsulta con cardio y intentamos cambiar la espironolactona por eplerenona. Lo realizamos de esta manera. También retiramos la tiazida y la cambiamos por amlodipina, ya que son medicamentos que pueden estar relacionados con disfunción eréctil. También puede estar relacionado con disfunción eréctil el lorazepam, por lo que lo cambiamos por la trazadona y la sertralina, cambiándola por la paroxetina. Además, pues añadimos un tratamiento específico para la causa. Para ello utilizamos el tadalafilo de 10 miligramos que indicamos que lo tome 30 minutos antes de la actividad sexual. También, como otra alternativa, podemos añadir análogos de la prostaglandina E1 como el alprostadil. Revisamos a los días, Antonio, en nuestra consulta, informa una cita programada y el paciente nos cuenta que el aire está genial con la nueva pastilla y que los cambios, además, que hemos hecho en su medicación no le han afectado al control que tenía de su patología. El segundo caso clínico que tenemos nos habla de la dispareunia. La protagonista de este segundo caso clínico se llama Juana y tiene 78 años. La paciente acude sola a la consulta y nos comenta que ella y su marido quieren tener relaciones sexuales, pero que cuando lo intentan, a ella le aparecen una serie de síntomas en forma de dolor, ardor. Todo ello dificulta la penetración, por lo tanto, pues la obliga a detenerse. Los antecedentes personales de Juana, pues tuvo la menopausia a los 48 años, es madre de 4 hijos y tuvo todos esos hijos por vía vaginal. Además, en uno de ellos tuvo un desgarro que le provocó un importante sangrado. Además de ello, tiene un prolapso uterino grado 2 que sigue ginecología. Nos encontramos de un caso de dispareunia y tenemos que identificar los posibles factores precipitantes que pueden producir la aparición de los síntomas que nos ha comentado Juana. Detectamos la menopausia, ya que disminuye los estrógenos circulantes, disminuye la lubricación y aumenta la sequedad vaginal. También los 4 partos que ha tenido Juana por vía vaginal, que pueden haber producido cicatrices vaginales que también pueden resultar dolorosas. Y también el prolapso uterino, al cual pues, además se puede añadir prolapso vesical o rectal. Si nos paramos detenidamente, hay también otros factores que han producido la aparición de la dispareunia. Cuando aparece por primera vez, es bastante frecuente que aparezca miedo e inseguridad a iniciar las relaciones sexuales. Y todo esto hace que empeore la situación. Esto nos hace abrir los ojos y ver que hay también un componente psicológico en la dispareunia. Por lo tanto, nuestra misión también es romper esta asociación que la paciente establece entre la sexualidad y el dolor. En nuestra anamnesis, pues tenemos que localizar el dolor, tenemos que saber el tiempo de evolución, saber si aparece siempre o aparece de manera intermitente, si aparece solo en ciertas posiciones sexuales y conocer también los antecedentes sexuales y quirúrgicos de la paciente. En la exploración pues, hay que hacer un examen pélvico, que encontremos síntomas de irritación de la piel, posibles infecciones u otros problemas anatómicos. Para ello también pues podemos o debemos utilizar el estético, aunque hay que tener bastante cuidado ya que si nos está comentando dispareunia es posible que aparezca dolor durante esta exploración. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a Juana y a su pareja? Pues que eviten las penetraciones profundas, al menos en un principio hasta que el problema se haya solucionado. En este caso a ella aprender a contraer y dilatar los músculos vaginales y del suelo pélvico, usar lubricantes durante el coito, pero nunca aquellos que están hechos a base de vaselina o de aceite, ya que pueden resecar más. Recurrir a posturas donde el control de la penetración pues sea más sencillo e intentar incitar a que realicen juegos preliminares que puedan aumentar la excitación previa y que faciliten la penetración.
también deben comunicarse, tienen que hablar de lo que a una le viene bien o lo que no le viene bien y no deben apurarse. Es importante que esta estimulación previa sea prolongada, que aparezca una lubricación natural y bueno, este retraso de la penetración hasta la completa excitación pues puede disminuir también el dolor. En cuanto al tratamiento, pues debe ir un poco a la causa. Si la causa es infecciosa o hay un problema cutáneo, pues primero hay que tratar estos problemas. Si el problema es sobre el prolapso uterino, por ejemplo, en este caso, pues tiene que realizar ejercicios de suelo pélvico. Y en cuanto al tratamiento más específico de la dispareunia, pues tenemos en primera línea los lubricantes e hidratantes naturales para los casos más leves. También podemos utilizar los estrógenos tópicos como el anillo flexible, el insecto vaginal, la tableta vaginal, las cremas. En un tercer escalón tendríamos los estrógenos sistémicos, especialmente en aquellas mujeres que asocian síntomas por menopausia. Y además pues contamos en España con 2 fármacos aprobados para la dispareunia o atrofia vulvovaginal, el ospemifeno y la prasterona. El tercer caso clínico lo que nos pretende es mostrar los cambios en el paradigma que se están produciendo y que se deben producir en cuanto a la sexualidad en el anciano. Este tercer caso tiene como protagonista a Francisco, un varón de 83 años, y Dolores, su pareja, de 81 años. Ambos estaban viendo la tele en casa y han visto en un reportaje de Canal Sur que hablaba sobre la sexualidad en los ancianos. Y lo que pretenden es pues, que nosotros como médicos les demos nuestra opinión sobre todo eso que han visto, ¿no? Ellos la verdad es que nos comentan que nunca han visto el sexo como algo placentero, sino que simplemente lo han visto como algo reproductivo y que sirve un poco para que el hombre del matrimonio pues se alivie. Ambos pues tienen deseo sexual y creen que puede funcionar, pero en el fondo pues piensan que ya son mayores y que bueno, ya han tenido 4 hijos y no hay una necesidad. Sin embargo, en este documental o en este reportaje han escuchado que los ancianos pues tienen que seguir disfrutando de su sexualidad, aunque sea de otras formas, que hay que ver los beneficios que puede tener el sexo en estas edades y bueno, que no todo el sexo siempre es la penetración. ¿Qué le diríamos sobre esto a Francis y a Dolores? Pues bueno, que el sexo no es cuestión de edad, efectivamente, que puede haber obstáculos orgánicos que lo pueden dificultar, pero bueno, que hay soluciones médicas para ello. Que si ambos se siguen deseando mutuamente, pues tenemos que intentar reavivar la llama de esta relación en cuanto a la esfera sexual. Y que bueno, la vejez la verdad es que también a veces tiene algunas ventajas sobre la actividad sexual, que por ejemplo disminuye la urgencia eyaculatoria del varón. El hecho de que vivan solos y tengan ese espacio, pues, y ese tiempo hace que pueda ser más fácil y tengan más disponibilidad. Y bueno, que la sexualidad no tiene que limitarse solo al coito, sino que también hay juegos preliminares, hay otras formas de relacionarse sexualmente que no solo se limita a la penetración. Por lo tanto, pues bueno, tenemos que cambiar ese pensamiento de que las personas mayores que mantienen relaciones sexuales pues son viejos verdes o pervertidos, porque no es así. Hay numerosos estudios que han demostrado que el sexo en ciertas edades, especialmente en edades geriátricas, mejora la salud tanto física como mental. Y para finalizar, realizaremos un breve resumen de las conclusiones más importantes y de los mensajes para llevar a casa. La sexualidad humana se define como un producto de un proceso histórico, social y cultural, más un producto de hechos instintivos de la naturaleza. Es dinámica, cambia con el tiempo y es objeto permanente de construcción e interpretación individual. La disfunción sexual se define como la dificultad durante cualquier etapa del acto sexual que impide al individuo o a la pareja el disfrute de la actividad sexual. No son exclusivas de las personas ancianas, aunque hay algunas que se dan habitualmente en población anciana en relación con el envejecimiento. Los problemas en la sexualidad del anciano surgen por varios factores. En primer lugar, cambios físicos durante el envejecimiento, la vivencia de la sexualidad del anciano se transforma, así como las fases del ciclo sexual, afecta tanto a hombres como a mujeres. En segundo lugar, enfermedades que afectan directamente la sexualidad, como puede ser problemas cardiovasculares, todos los factores de riesgo cardiovascular, como la diabetes y el síndrome metabólico, enfermedades neurológicas y problemas urogenitales, como sequedad vaginal, incontinencia urinaria o fecal. Y en tercer lugar, el tratamiento crónico que reciban estos ancianos, como los antihipertensivos, diuréticos, inhibidores de la recaptación de serotonina, estatina, opioides y benzodiazepina. El tratamiento disponible
farmacológico para las disfunciones sexuales en ancianos es similar al utilizado en el resto de edades. Siempre hay que tener en cuenta que las prácticas sexuales han de modificarse si fuera necesario y adaptarse a las limitaciones físicas del anciano. Con respecto al tratamiento farmacológico en los hombres, tendríamos a nuestra disposición los inhibidores de la fosfodiesterasa por su acción vasodilatadora. En el caso de las mujeres, la terapia hormonal, los estrógenos tópicos para la sequedad vaginal, la terapia hormonal sustitutiva con estrógenos para síntomas derivados de menopausia, la testosterona transdérmica en mujeres posmenopáusicas junto con estrógenos, siempre recomendar los ejercicios de Kegel para fortalecer el suelo pélvico. Además del tratamiento farmacológico, existen terapias de pareja y psicoterapia cognitivo-conductual que permite comunicación abierta acerca de la sexualidad y de construir posibles creencias limitantes. Dentro de las recomendaciones siempre deberían estar incluidas recomendaciones acerca de hábitos de vida saludables, ejercicio físico a diario y alimentación adecuada. Tener en cuenta que la vivencia de la sexualidad del anciano está determinada por la percepción que la sociedad tiene acerca del anciano, la propia sexualidad y la educación que han recibido. La actividad sexual es entendida muchas veces con un único fin reproductivo por estas personas y el placer sexual interpretado por diferentes doctrinas religiosas como pecado. Asimismo, la sociedad percibe al anciano como un ser asexuado, por lo que ellos mismos sienten vergüenza y no expresan sus propias necesidades sexuales. Nuestro deber como médicos y enfermeros radica en intentar modificar estas creencias y permitir que empiecen sus necesidades con naturalidad y se crean merecedores de una vida sexual plena en la última etapa de su vida. Habría siempre que plantear y replantear programas de educación sexual permanente en los centros de salud para abordar este problema.